La parashá de esta semana es la parashá de Bejalodja y comienza con una instrucción aparentemente sencilla. Bejalodja es Haniros, cuando eleves las lámparas. Rashi comenta sobre estas palabras que Aaron debía acercar el fuego a la mecha y mantenerlo allí hasta que la llama se elevara por sí misma. El Rebe, en el Devar Malhut de Bejalodja del año 5751, analiza esta explicación de Rashi y plantea una pregunta fundamental. Si la intención de la Torah es decirnos que Aarón debía encender la menora, ¿por qué utiliza la expresión elevar? ¿Por qué no dice simplemente encender? Y más aún, porque Rashi enfatiza que la llama debe elevarse por sí sola. La respuesta del Rebe no es solamente una explicación, es una definición de cuál es la misión espiritual en nuestra generación y cuál es la preparación final para la Geulá. Pero antes de comprender la llama, debemos comprender aquello que sostiene la llama, que es la menora misma. La Torá nos enseña que la menora no fue construida uniendo diferentes piezas, no fue ensamblada, no fue fabricada brazo por brazo. Toda la menora debería ser hecha de una sola pieza de oro puro. Era un único bloque de oro del cual surgían los brazos, el tronco central, eh, las copas, los botones, las flores. Ese detalle no es solamente algo arquitectónico, es algo profundamente espiritual. En la enseñanza de Hasidut, la menora representa al pueblo judío. Y aquí encontramos una enseñanza extraordinaria. A simple vista vemos muchas personas, vemos distintas personalidades, distintas capacidades, distintos talentos, distintas costumbres, distintos modos de servir a Hashem. Pero la menora nos enseña que toda esa diversidad emerge de una sola esencia. Así como todos los brazos de la menora provenían del mismo bloque de oro, todas las almas judías provenimos de una misma fuente. La unidad del pueblo judío no es una alianza o un acuerdo social, es una realidad espiritual y somos una sola entidad. Somos parte de una misma alma colectiva. Por eso, cuando observamos a otro, no estamos viendo algo separado de nosotros. Estamos viendo otra expresión de la misma esencia que nos da vida a todos. Y precisamente porque somos una sola menora, la misión de Aarón, al encender las lámparas, adquiere un significado mucho más profundo. Aarón no simplemente estaba produciendo luz, él estaba revelando la luz que ya estaba dentro de la menora, ya existía. De la misma manera, el líder espiritual no crea el alma de otra persona, no le entrega algo ajeno. Su función es revelar la llama que ya se encuentra dentro de ella y por eso Rashi enfatiza que la llama debe elevarse por sí misma. El Rebbe explica que existen dos niveles de influencia. El primer nivel es inspirar a otro, así como un maestro enseña, un padre guía, un mashpia aconseja, un Rebbe inspira. Sin duda, esto es necesario porque si alguien no acerca el fuego a la mecha, pues la mecha no se enciende, puede permanecer apagada. Pero este no es el objetivo final. Mientras la persona dependa constantemente de una influencia externa para mantenerse conectada, la llama todavía no se ha elevado completamente. La verdadera perfección se alcanza cuando la persona internaliza tanto la verdad que puede continuar creciendo por sí misma. No solamente recibe fuego, se convierte en fuego. No solamente recibe inspiración, se convierte en una fuente de inspiración. No solamente sigue a otros, se transforma en alguien capaz de avanzar por iniciativa propia en su servicio a Hashem. Por eso Rashi utiliza precisamente la expresión hasta que la llama se eleve por sí sola. Esta es la definición de una educación exitosa. La meta de un maestro o un padre o un líder no es crear dependencia, es ayudar al otro a descubrir su fuerza, lo que ya existe dentro de su propia alma. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más profundas del Devar Malhut. El Rebbe explica que este concepto no se aplica únicamente a individuos.
El Rebbe enfatiza repetidamente que nos encontramos en una generación única, una generación que ya está en el umbral de la Geulá. Podría parecer entonces, si el trabajo principal ya fue realizado por otras generaciones anteriores, lo único que queda es esperar pasivamente y pues esperar a que ocurra. Pero el Rebbe rechaza completamente esta idea. Incluso en una generación que se encuentra en las puertas de la redención, existe una abodá, un servicio a Dios específico que nadie puede hacer por nosotros. Cada judío debe transformarse personalmente en un recipiente para la Geulá. Cada uno debe revelar dentro de sí mismo una conexión propia con Hashem. La redención no puede ser solamente una luz que llega desde arriba, debe convertirse en una realidad interior. Aquí el Rebbe introduce otra enseñanza profunda basada en la naturaleza del fuego. El fuego siempre va para arriba, siempre tiende a ascender, nunca está quieto. El fuego siempre busca elevarse. Y entonces el Rebbe Rashab, que es citado en este Bar Malhut por el Rebbe, dice que ¿por qué asciende el fuego? La explicación es que el fuego no acepta estar separado de su fuente y su naturaleza es regresar a su origen. Lo mismo ocurre con el alma judía. La esencia del alma siempre desea acercarse a Hashem, siempre quiere regresar. Y a veces las preocupaciones materiales, el ego, las distracciones ocultan esta tendencia, pero cuando esas barreras ya desaparecen, el movimiento natural del alma es elevarse. Por eso el Rebbe explica que la verdadera boda no consiste únicamente en generar entusiasmo, porque el entusiasmo en algún momento ya desaparece. La verdadera boda consiste en revelar la esencia del alma. Cuando la esencia se revela, el ascenso ocurre naturalmente. El alma ya no necesita ser empujada, sino que ya sube por sí sola. Y aquí podemos conectar nuevamente con la menora, hecha de una sola pieza de oro, porque existe una relación profunda entre la unidad y la capacidad de elevarse. Cuando un judío se percibe como una entidad aislada, su crecimiento espiritual pues también tiene límites, pero cuando uno reconoce que forma parte de algo mucho más grande, descubre fuerzas que antes no sabía que poseía. La unidad es una preparación para la Geulá. Por eso, el mensaje de Bejalodja no es solamente algo personal, es algo colectivo. No se trata únicamente de que mi llama se eleve, se trata de revelar que todas las llamas pertenecen a una misma menorá. Todo el pueblo judío comparte una misma misión. Y la preparación final para la Geulá consiste precisamente en revelar esta verdad. Lo que se requiere ahora es abrir los ojos, reconocer quiénes somos, reconocer dónde nos encontramos, reconocer la luz que ya existe dentro de nosotros y ayudar a otros a descubrir esa misma luz. No para que dependan de nosotros, sino para que ellos mismos se conviertan en llamas que se elevan por sí solas.